Vamos ahora con el ejemplo número 4, cuando el lado terminal del ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, ejemplo número 4, tenemos calcular las funciones trigonométricas para el ángulo gamma en posición normal con el punto 5 tercios, menos 2 sobre el lado terminal. Entonces, dibujamos el plano cartesiano. Ubicamos el lado inicial en el eje X positivo, que es un ángulo en posición normal. Ubicamos el punto 5 tercios, menos 2. Para poder ubicar 5 tercios se hace la división. 5 entre 3 sería 1.6. Entonces 1.6 para X y luego bajo en Y hasta negativo 2. Entonces ubico el punto. 1.6 para X, que son 2 tercios, la división, 1.6, y menos 2 para Y. Entonces tengo ubicado el punto, queda ubicado en el cuarto cuadrante. Trazo mi lado terminal y automáticamente, entonces ya puedo trazar el ángulo gamma. Entonces, ángulo gamma. Bien, entonces ahora para poder encontrar las funciones trigonométricas de gamma hay que construir el triángulo rectángulo. Entonces del punto voy a trazar una perpendicular, entonces no la puedo trazar al eje X negativo, como lo hice cuando tenía el lado terminal en el tercer cuadrante y en el segundo, porque no puedo trazar una recta totalmente vertical hacia el eje X negativo, entonces tiene que ser hacia el eje X positivo para formar el triángulo. Entonces trazo mi recta perpendicular para formar el triángulo rectángulo. Aquí está mi ángulo recto. Entonces, el ángulo gamma quedó fuera del triángulo. Entonces, volvemos. Hay que calcular el ángulo de referencia de gamma. Entonces, el lado terminal del ángulo se forma con el lado terminal del ángulo, el ángulo de referencia, y el eje X, ¿verdad? De tal manera que pueda formar un ángulo agudo, sea menor de 90. Entonces, sería del lado terminal, para que sea un ángulo menor de 90, tendría que ser entonces con el eje X positivo. No puede ser de aquí o de aquí hacia el eje X negativo, porque aquí no hay menos de 90, aquí hay más de 90. Pero del lado terminal a este eje X sí hay menos de 90. Entonces ese sería mi ángulo de referencia de gamma. Y ese ángulo de referencia queda dentro del triángulo. Entonces lo puedo usar porque el valor de estas funciones del ángulo de referencia, ¿verdad?, son los mismos valores que las funciones trigonométricas de gamma. Entonces tendríamos ya el triángulo formado. Entonces esto sería la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90. Este sería el lado adyacente, que es 5 tercios, no 1.6, 5 tercios. Y el lado opuesto al ángulo con el que estoy trabajando, que sería negativo 2. Bien, entonces calculo el valor de la hipotenusa con la fórmula que ya conocemos, raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Una vez más, recuerden que a lo estamos usando como adyacente y b como lado opuesto. Entonces, a la hora de sustituir, sería c igual raíz cuadrada de a al cuadrado, 5 tercios, al cuadrado más b cuadrado menos 2 al cuadrado. Hacemos las operaciones. Entonces me queda c igual raíz cuadrada de 5 tercios al cuadrado es 25 novenos. Más menos 2 al cuadrado es 4. 25 novenos más 4, entonces queda 61 novenos. Esta fracción, o sea, la raíz de esta fracción no es exacta, porque el 61 no tiene raíz cuadrada exacta. El 9 sí, pero el 61 no. Entonces, para que la fracción tenga raíz cuadrada exacta, los dos deberían tener raíz exacta. Entonces,
es una fracción que no tiene raíz cuadrada exacta, entonces lo que vamos a hacer para facilitarnos el resto del proceso, vamos a aplicar una propiedad de las raíces que dice de la siguiente manera. Si tenemos la raíz de una fracción, entonces eso es igual a la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Repito la propiedad, la raíz de una fracción va a ser igual a la raíz del numerador entre la raíz del denominador. La raíz cuadrada de 61 no es exacta, entonces ahí queda y tampoco se puede simplificar. Entonces trabajamos con la raíz de 61 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces esto se hace para facilitar el proceso después. Entonces no se les olvide, cuando tengan una fracción que no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Y vayan a calcular funciones trigonométricas, entonces hagan la separación. Raíz del numerador entre raíz del denominador. Esta raíz es inexacta, no se puede simplificar, entonces se trabaja con ella. Raíz cuadrada de 9, 3. Entonces la hipotenusa sería raíz de 61 sobre 3. Entonces ya tenemos todos los valores, entonces comenzamos con las funciones. Coseno de gamma igual lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces lado adyacente 5 tercios entre la hipotenusa que es raíz de 61 sobre 3. División de fracciones, producto de extremos sobre producto de medios. Entonces 5 por 3, 15. 3 por raíz de 61, 3 raíz de 61. Más entre más da más. Y aquí tenemos 15 entre 3 es exacta la división, es 5. Entonces sería 5 sobre raíz de 61. 15 entre 3, 5, raíz de 61. La raíz inexacta queda en el denominador, entonces hay que pasarla al numerador. Entonces multiplicamos esto por 1 y el 1 lo formamos como raíz de 61 sobre raíz de 61. Hacemos la multiplicación, 5 por raíz de 61, entonces sería 5 raíz de 61 sobre raíz de 61 por raíz de 61. Si ustedes lo hacen en su calculadora multiplicado de una sola vez, entonces van a obtener que raíz de 61 por raíz de 61 es 61. Entonces el coseno de gamma ya lo tenemos acá, 5 raíz de 61 sobre 61. Vamos ahora con el seno. Lado opuesto sobre hipotenusa. Lado opuesto menos 2. Hipotenusa, raíz de 61 sobre 3. Le colocamos el 1 como denominador al 2, al menos 2, para convertirlo en fracción. Y hacemos la división. Menos, porque el 2 es negativo. Menos, entre más, da menos. 2 por 3, 6. El 1 que está aquí como denominador, 1 por raíz de 61, raíz de 61. La raíz vuelve a quedar en el denominador, entonces hay que pasarla al numerador. Multiplicamos esto por 1. El 1 lo formamos con la raíz que tengo en el denominador, que en este caso vuelve a ser 61. Entonces, el 1 sería raíz de 61 sobre raíz de 61. Realizo la multiplicación, ojo con este signo, no lo vayan a dejar botado. Menos por más da menos. Ahí está. 6 por raíz de 61, 6 raíz de 61. Raíz de 61 por raíz de 61, 61. Y ahí tenemos el seno de gamma. Vamos ahora con la tangente, lado opuesto, que es menos 2, entre lado adyacente, que es 5 tercios. Colocamos el 1 como denominador al 2 para convertirlo en fracción. Menos entre más da menos. 2 por 3, 6. El 1 que está aquí como denominador, 1 por 5, 5. Entonces, sería tangente menos 6 quintos. Cotangente, lado adyacente, que es 5 tercios, sobre lado opuesto, que es negativo 2. Le colocamos el 1 como denominador para convertirlo en fracción, porque este es fracción. Más entre menos da menos. Ahí lo tienen el signo. 5 por 1. Acuérdense que aquí hay un 1 como denominador. 5 por 1, 5. 2 por 3, 6. Más entre menos da menos.
Entonces la cotangente de gamma, 5/6. Vamos ahora con la secante. Secante de gamma igual a hipotenusa sobre el lado adyacente. Entonces, hipotenusa raíz de 61 sobre 3, lado adyacente 5/3. Los dos son fracción, no necesito colocar uno como denominador. Entonces, producto de extremos sobre producto de medios. Raíz de 61 por 3, 3 raíz de 61. 3 por 5, 15. Ahora bien, este 3 y este 15, ¿verdad? No es exacta la división, 3 entre 15, pero sí se puede simplificar. Estos dos números tienen tercera. Tercera de 3, 1. Entonces me quedaría 1 raíz de 61. No ocupamos el 1 porque está la raíz, está a la par. Entonces 1 raíz de 61 sobre tercera de 15, 5. Entonces secante de gamma, raíz de 61 sobre 5. Y la cosecante sería hipotenusa sobre lado opuesto. Entonces, raíz de 61 sobre 3 entre menos 2, que es el lado opuesto. Le colocamos el 1 como denominador para convertirlo en fracción. Más entre menos da menos. Raíz de 61 por 1, raíz de 61. 3 por 2, 6, más entre menos, menos. Entonces, cosecante de gamma menos raíz de 61 sobre 6. Y ahí tenemos el cálculo de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo gamma ubicado en el cuarto cuadrante del plano cartesiano. Bien, entonces, por favor, no se les olvide los signos. Son muy importantes, igual que en las funciones trigonométricas del segundo, tercero y cuarto cuadrante. 4 funciones son negativas y solo 2 son positivas, ¿verdad? Bueno, entonces ya con este último video, entonces ya van a poder trabajar en la tarea que les asigné. Bien, muchachos, cuídense.